Bueno, era un fenómeno que empezó a surgir ya en Segunda Nacional. Es verdad que el equipo desde que se refunda y vuelve a empezar, empieza en el Canva con poquito a poco ilusión. Siempre hablábamos de esas hordas del huevo, de esa gente que estaba siempre detrás del club, siempre apoyando, una familia, ¿no? Al final en el Balonmano Zamora. Y la fase de ascenso que hace el Balonmano Zamora de Segunda Nacional a Primera Nacional de casa, es verdad que no se asciende, pero es como ese germen para que luego en Primera Nacional, después del ascenso en Vigo, el equipo tenga ese apoyo en el Manuel Camba. Claro, es un pabellón que para la gente de Zamora, que lo conoce, es de sobra conocido, pero para la gente que viene por primera vez, al final es un pabellón de goma, con una sola grada, muy cerradito, que se genera ahí un calor tremendo. Es decir, al final es todos los condicionantes para que el equipo rival sufra y para que el equipo local se crezca, porque tiene una acústica, bueno, pues al final es como una olla a presión, y es ese ambiente, ¿no? Desde los medios de comunicación veíamos cómo el fenómeno se iba alimentando poco a poco con el buen hacer del club, con el buen hacer también a nivel de formación, también con la capacidad que tuvo el club de mantener bloques. Eso al final también hace que la gente se identifique, que el aficionado se identifique con un equipo, con un club, y eso es lo que generó ese ambiente del Manuel Camba y esos inicios, ¿no? de una bombonera, y que fueron evidentemente ese caldo de cultivo para los buenos años que posteriormente vinieron a nivel de éxitos. Eso es, yo creo que al final era un proyecto de largo alcance, un tiro de largo alcance. Tenían las cosas claras, o al menos desde la prensa eso es lo que veíamos, ¿no? Y eso es lo que percibíamos, que el club quería ir poco a poco, quería ir paso a paso, no quería precipitarse a la hora de, a la hora de conseguir los objetivos que tenían marcados, y eso también hacía que no hubiese traspiés importantes, porque al final tus primeros años en Primera Nacional es un salto, ¿no? De Segunda a Primera Nacional, hay un salto importante también deportivo, de nivel de las plantillas. No voy a decir de profesionalismo porque todavía evidentemente no lo había, pero es verdad que ya hay un salto importante. Y ese hecho, el hecho de que el primer año el club se mantenga bien, zona alta de la tabla, el segundo, hay un pequeño año que quedas ahí de octavo, noveno, décimo, bueno, pero el club sigue trabajando bien, y ese año que te quedas a un golito de jugar el periodo de ascenso, bueno, pues al final fueron temporadas muy buenas, que fue el paso previo a esa fase de ascenso en Soria, y se dan circunstancias. Es que el Balonmano Zamora, por lo que sea, está hecho para ascender lejos de Zamora, ¿no? Porque al final los ascensos que tiene son todos fuera, y los que no han conseguido, me acuerdo de Irún más adelante, no se han conseguido por muy poco en últimos partidos o en contextos, pues caso de Irún, con toda la afición en contra y ante un rival muy superior, ¿no? Pero es verdad que el hecho de en casa hacerse fuerte y luego ir fuera con tu afición, con el apoyo de la afición, y crecer entre las adversidades, es un poco el ADN de este Balonmano Zamora. O sea, no recuerdo mucho exactamente esa temporada en el sentido de cómo fue concretamente, pero yo recuerdo que fue un año en el que había mucha ilusión del principio. Empezaron bien las cosas, quiero recordar, fue un año de buen inicio, que dices, hombre, pues a lo mejor se consigue algo. Luego hubo un bajón, no recuerdo si fue por Navidad o antes de Navidad, pero sí que recuerdo que hubo un bajón de, bueno, ya está conseguida la permanencia, primer año en plata, más que de sobra, son unos chavales estupendos, ya está, no dan para mucho más, hasta aquí. Pero es que luego hay una racha, no sé si de 5 o 6, bueno, una pila de partidos ganados. Me acuerdo un partido contra el Barça espectacular también ganándolo, y en los últimos partidos de decir, ostras, es que vamos a llegar con opciones de jugar playoff, o incluso, quién sabe, si de ascender de campeones, ¿no? Y se llega a ese momento final con opciones reales de ascender de primero ante yo creo que, o sea, los medios no nos lo creíamos, porque es verdad que los medios en Zamora, pues como supongo que en muchos sitios, ¿no? donde el deporte mayoritario es el fútbol o el baloncesto, no tenemos tampoco tanta idea, ¿no? de rivales, de plantillas, de oponentes. Decimos, ostras, que se van a meter en Liga Sobal en el primer año que están en plata, ¿no? Es decir, para los medios fue una total sorpresa, y para la afición, con ese subidón que había, lo mismo, ¿no? Es decir, plantarte en la última jornada de Liga regular con opciones reales, es decir, sin depender de ti, pero tampoco los demás, era una especie de bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? De cábalas para todos, de poder ascender en la última jornada directamente en Liga regular. O sea, fue espectacular, y con ese final feliz, claro.
Sí, yo recuerdo que aquel partido, estábamos aquí en Zamora, yo estaba ya en la radio, bueno, llevo en la radio muchos años, y claro, hablando en la radio dijimos, no podemos retransmitir el partido porque no tenemos la opción, ¿no? No existían los avances de ahora, con streamings y cosas, pero es que queremos estar allí porque es algo histórico, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a ascender el Balonmano Zamora de primero a Liga Asobal? Un hito histórico para el deporte zamorano. Cogimos el coche, nos fuimos. Recuerdo aquel día como si fuera hoy, con la gente del club, con la afición en Santander, en la playa del Sardinero allí, disfrutando de la previa al partido, y yo estaba convencido de que ganábamos. Es decir, Sinfín era un equipo muy complicado, muy duro, y yo estaba convencido de que ganábamos. Otra cosa es lo que hicieron los demás, ¿no? Pero es verdad que durante el partido ya tú ibas viendo que ganabas, al final ganaste por mucho más, pero bueno, ganaste por 10, pero ibas ganando, escuchabas lo que hacían los rivales y decías, ostras, que podemos ascender, y fue todo perfecto, fue como una película, un montón de gente de Zamora en la Albericia, una cancha mítica del balonmano de antaño, antes del balonmano Sinfín y demás, y fue a acabar el partido y mirarnos todos como diciendo, ostras, que hemos ascendido. Es decir, porque al final los medios de Zamora somos medios de Zamora, es decir, no, es que hay que ser objetivos, no, es decir, queremos que ganen los equipos de Zamora, es decir, eso está claro. Entonces cuando nos miramos, decimos, hemos ascendido, ¿no? Y bajar abajo y ver a los de siempre, ver a Octavio, ver a Hortos, ver a Camino, ver a Peli, o sea, era una mezcla entre incredulidad y la ilusión por haber conseguido que Zamora llegase a la élite del balonmano que hasta ahora no habíamos tocado. Es decir, habíamos tocado el fútbol sala de élite, el básquet femenino de élite, pero no el balonmano de élite con todo lo que ello supone. Sí, no es muy común, pero tampoco es muy extraño. Es decir, que los equipos en cualquier disciplina deportiva que consigan mantener bloques sean los que consigan buenos resultados, siempre con 2, 3, 4 retoques, es evidente, porque por estas categorías están para algo, pero no es tan raro, ¿no? Que bloques que vayan subiendo categorías vayan logrando éxitos. En este caso se juntaba que había talento, que había calidad, no eran nuestros cebotas, es decir, Octavio era muy bueno en Segunda Nacional y era muy bueno en Liga Asobal, es decir, era un jugador con mucho talento, por ponerte un ejemplo, es decir, eran jugadores de un nivel aceptable para la categoría, seguramente, bueno, fijo, no eran las mejores plantillas ni en Primera Nacional, ni en División de Plata, ni en Liga Asobal, pero eran un equipo, y lo que a mucha gente le parecía raro o incluso a algunos lo tomaba a broma, como diciendo, no, es que son un grupo de amigos, ya, pero es que dicho con cariño, el hecho de ser un grupo de amigos era donde estaba el éxito, ¿no? Es decir, que quedasen después de entrenar para tomar todos unas cañas. No, es que están tomando una caña, son deportistas. Pero es que ahí estaba la clave, es decir, no, Zamora estaba viendo cómo se podía hacer de otra manera el llegar a la élite, porque con el fútbol sala lo vimos, que llegamos a la élite con un presupuesto alto, con jugadores de muchísima calidad, en los mejores suben, en baloncesto femenino igual, dinero, con jugadores, pero es que aquí era completamente diferente, evidentemente había presupuesto, pero no era el mayor presupuesto, no era la mejor plantilla, pero sí era el mejor equipo, por lo que decimos, por esa capacidad que tenía entrenador y jugadores de conocerse de muchos años y de ser capaces de en la cancha pues darlo todo por el de al lado. Creo que ahí que se produce el salto al Ángel Nieto, en ese año a Liga Asobal, ya se había jugado algún partido puntual en Plata por las circunstancias y demás, y fue una decisión muy correcta, es decir, es que evidentemente el Canvas se quedaba pequeño y si quería crecer el club tenía que ir al Ángel Nieto, y si no recuerdo mal aquel año, siempre hay cuentas de la lechera, siempre hay cábala, siempre a principio de temporada, no, pues con 45 puntos en fútbol, 45 puntos te salvas seguro. En balonmano, no recuerdo qué cifra era, pero dijeron, bueno, con tantos puntos seguro siempre se han salvado los equipos. Bueno, pues el Balonmano Zamora hizo esa cifra, incluso la superó y descendió. Es decir, yo creo que fue de los años, si no el año, que más cara fue la permanencia, que descendió el Balonmano Zamora con una puntuación que otros años, cualquier otro año, hubiera sido salvación. ¿Qué faltó? Bueno, pues no lo sé, seguramente yo desde mi perspectiva, y en ese momento fue muy crítico, el haber apostado un poco más a lo mejor en el mercado de invierno por algún jugador que dijeras que me marque diferencias, pero también entiendo que la política del club, no ese año, sino todos los años, es una política más de, oye, pies de plomo, si descendemos no pasa nada, pero no ponemos en riesgo la economía ni la viabilidad del club. Yo hubiera apostado, evidentemente porque no estaba dentro, porque no era mi dinero, porque no era mi proyecto, yo hubiera apostado por tener a un jugador que te pudiese haber salvado la categoría, que luego no te la asegura nadie, traes a un jugador de un nivel altísimo
se te lesiona o no se integra en el grupo que está formado y al final casi es peor el remedio que la enfermedad. Pero yo sí que achaqué eso, el haber tenido un poco más de ambición en el mercado de invierno para haber firmado un jugador o dos importantes. Se apostó por no hacerlo, se descendió, pero insisto, fue un año en el que se desciende con una puntuación muy alta. Bueno, a nivel mediático, que es un poco lo que me toca a mí, es algo fundamental, es decir, porque al final los medios de comunicación, que nos dedicamos en este caso al deporte, cuantos más equipos haya arriba, más trabajo tenemos y evidentemente a nosotros nos gusta más tener a un equipo de fútbol, a un equipo de balonmano, a un equipo de fútbol sala, de baloncesto, lo más arriba posible para ver primero deporte de nivel, para ver que tu ciudad está representada y porque también en ese sentido trabajaremos más, porque nos pedirán crónicas de agencia, nos pedirán crónicas a nivel nacional y eso es positivo. Eso a nivel de medios, cuanto más arriba estén los clubes, más nos beneficia, también egoístamente. Y a nivel de ciudad, por lo que percibimos de los medios, evidentemente Balonmano Zamora es un ejemplo a día de hoy de gestión económica, en cuanto a que no se sale nunca de la línea de, oye, tenemos X dinero, hay que gastar X menos un poco para tener para algún imprevisto, y segundo, a nivel de ser capaces de generar esa identidad de la que hablábamos antes dentro de la ciudad, es decir, que el club sea capaz de mover a muchísimas familias, a muchísimos niños a través de la cantera, y que esos niños, las familias, que eso lo hacen todos los clubes, tengan no solamente el sentimiento de decir, oye, soy un chaval de la cantera de Balonmano Zamora, sino que voy el sábado o el domingo por la mañana a animar al primer equipo y me identifico con ello. Es decir, yo creo que es una herramienta de cohesión en ese aspecto de la gente joven, con las familias y con el primer equipo, que es lo que debería ser un club, ¿no? En condiciones.